Hola a todos, nuevamente vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 1, la educación del siglo XXI, un nuevo enfoque, con el punto 1.2, revolución digital del siglo XXI y sus nativos. Bueno, aquí tenemos que preguntarnos qué es ser nativo y qué es una revolución. Y luego, cuando entendamos lo que es cada término, podremos definir este término de nativo digital que introdujo Prensky a principios del siglo XXI. Bueno, una revolución es un cambio rápido y profundo de cualquier cosa, mientras que un nativo es aquello innato, propio y conforme a la naturaleza de cada cosa. Es decir, en el siglo XX hubo una revolución, es decir, durante 2000 años no hemos tenido máquinas electrónicas y de repente en el siglo XX aparecen y sobre todo en los últimos 20 años estas empiezan a tener un rol muy importante en nuestra vida. Y ya no menciono a partir de los años 90 cuando llega Internet y todo se conecta. Esto va muy relacionado con la globalización, es decir, sin Internet posiblemente no habría habido globalización, porque no habría existido la comunicación entre personas a gran escala. Pues bueno, habiendo definido estos dos términos, el de revolución y el de digital, vamos a ver cuáles son los tres elementos que nos llevan hasta el momento contemporáneo, es decir, hasta el hoy en día. Pues hay tres elementos: los dispositivos móviles, el Internet móvil y el funcionamiento de mercados de app. Voy a explicar uno por uno y os voy a comentar cómo estos elementos influyen en nuestra vida diaria y cómo han hecho que nuestras vidas hayan cambiado tanto. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de la evolución de los dispositivos móviles que ya han dejado de ser dispositivos móviles. Es decir, hoy en día un teléfono móvil ya no es solo para llamar. Un teléfono móvil permite mandar mensajes de texto, algo que ya se permitía posiblemente con los teléfonos móviles de segunda generación. Aquí podemos ver la evolución que ha habido, pero tenemos conexión a redes sociales, tenemos conexión a sistemas como WhatsApp, Telegram o otras aplicaciones para comunicarnos. Permite eh, hacer compras online, permiten reservar un vuelo, una habitación de hotel, permite buscar información en una enciclopedia, permite realizar una cita con el doctor. Es decir, desde un teléfono móvil podemos hacer exactamente lo mismo que con un ordenador. A diferencia de que el dispositivo móvil lo podemos llevar en el bolsillo. Por muy portátil que sea el ordenador, eh, bueno, pues el tamaño sigue siendo considerablemente diferente. Y no podemos meternos un ordenador en un bolsillo. En cambio, un teléfono móvil sí. Y este cambio en nuestras vidas, pues imaginar todos los cambios que ha implicado. El segundo punto ha sido Internet móvil. Antes, o al principio, los ordenadores tenían que ir conectados al módem por un cable. Posteriormente, creamos la conexión inalámbrica. Pero es que hoy en día, con los dispositivos móviles, conseguimos que el mismo dispositivo sea el router. Así que da igual que estemos en casa, en la montaña, en la playa, de viaje por el mundo, que allá donde vayamos, posiblemente en el 90% de regiones vamos a tener conexión móvil. Es decir, conexión a Internet. Podremos comunicarnos con nuestra familia y con nuestros amigos. Podremos reservar hoteles, podremos hacer compras, podremos pedir una cita al médico, podremos consultar una enciclopedia. Es decir, lo mismo que podíamos hacer desde casa, lo podemos hacer desde un lugar remoto. Podemos contactar con quien queramos. Y por último, el funcionamiento del mercado de las app. Esto es un mercado emergente
en el cual la industria, no solo del videojuego, sino de las aplicaciones en general, pues se ha lanzado y cada día surgen miles, no os puedo decir la cantidad exacta, pero surgen miles de aplicaciones cada día. Obviamente no todas triunfan, pero hay un mercado constante de aplicaciones, mucho más rápido que el que conocíamos anteriormente, pues por ejemplo con los videojuegos o con los programas para ordenador. Además, otra característica no solo de la rapidez y la evolución de estas aplicaciones en el mercado, sino también los precios. Podemos comparar, esto es la antigua moneda que se utilizaba en España, la peseta, no sé si alguno de vosotros la habréis llegado a conocer, pero bueno, 7.900 pesetas equivalían a unos 45 euros y 1.900 pesetas era un poco más de 10 euros, aproximadamente unos 11 euros. Pues bueno, me gustaría que compararais estos precios, 45 euros y 11 euros, con el precio de las aplicaciones. Podéis ver que de este listado la más cara son 7 euros, es el Minecraft, y que posiblemente tenga una evolución muchísimo superior, muchísimas veces más superior que cualquiera de estos juegos, pero muchísimas. Y por otro lado tenemos todas aquellas aplicaciones que son gratis. Es decir, hay unas de pago, pero es que hay otras gratis que consiguen su beneficio de otras formas alternativas, pero que esto hace que el usuario las pueda probar, que pueda ver si le gusta, si le son convenientes para su uso en el día a día. Esto anteriormente no sucedía. ¿Tú querías probar una aplicación? Pues o había alguien que te la prestaba o directamente te la tenías que comprar. Y como hemos visto, los precios eran bastante altos y considerando que estos precios son de hace unos 25 o 30 años. Con lo cual, eh, pues bueno, no estaba al alcance de todo el mundo. Bueno, ahora os quiero lanzar una pregunta y es, ¿qué tecnología había en vuestra casa cuando teníais 10 años? Es decir, vuestros padres, ¿qué tenían en casa? ¿Una máquina de escribir? ¿Un ordenador de mesa? ¿O ya tenían tablets y teléfonos móviles, sobre todo smartphone? Es una pregunta que os quiero lanzar. Porque dependiendo de la tecnología que teníais en casa cuando aproximadamente teníais 10 años, es decir, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, pues eso va a determinar si sois nativos digitales o no. Yo, por ejemplo, cuando nací, bueno, cuando tenía 10 años, no cuando nací, mi padre tenía una máquina de escribir. Cuando tenía unos 8 o 9 años adquirimos el primer ordenador. Y eso, pues estoy hablando a principios de los años 90. Pues esto provoca una ruptura generacional entre los inmigrantes digitales y los nativos digitales, pero que al mismo tiempo también implica a los docentes y a los estudiantes. Es decir, existe una ruptura generacional. Los docentes no aprendieron de la misma forma que los estudiantes lo están haciendo hoy en día. Igual que los jóvenes o los padres no aprendieron de la misma forma que sus hijos están educando hoy en día. Obviamente siempre han habido rupturas generacionales, posiblemente entre nuestros padres y nuestros abuelos, o nuestros abuelos y bisabuelos, pero con la llegada de la tecnología, esta ruptura generacional es muy superior a la que generaciones anteriores conocieron en el pasado. Es por ello que tenemos que distinguir entre nativo digital e inmigrante digital. Es decir, un nativo digital, y esto lo dice Prensky en 2001, son aquellos que han nacido con la tecnología digital descrita en este documento. Siempre ha estado expuesta a ella y ha ido aprendiendo a utilizarla tal y como ha ido creciendo y desarrollando sus capacidades físicas y cognitivas. Es decir, gente que nació cerca del siglo XXI, es decir, el año 2000, pues esta gente ha ido criándose ya con una tecnología táctil, una tecnología que ha permitido la globalización en el mundo. En cambio, el inmigrante digital es aquel que ha ido introduciendo y aprendiendo el uso de esta tecnología paulatinamente, tal como ha ido surgiendo y tal como la ha ido descubriendo. Es decir, mi padre, por ejemplo, empezó o aprendió a utilizar un ordenador con unos 30 años. ¿Vale? Hasta los 30 años nunca jamás había utilizado un ordenador porque no existía.
Yo, por ejemplo, lo empecé a utilizar con 7 u 8 años, ¿vale? Esto me ha dado una capacidad prácticamente innata. Y la gente más joven, que lo ha visto desde que es consciente, pues es algo que directamente no concibe que no pueda existir en su vida, porque siempre lo ha visto, siempre ha estado presente en ella. Pues esta es la diferencia entre un nativo digital y un inmigrante, aquel que ha nacido con la tecnología y aquel que la ha incorporado en su vida tal como ha ido surgiendo. Pues esto provoca diferencias en la forma de aprender, en la forma de actuar, en la forma de afrontar la vida. Y en esto afecta a todos los aspectos, no solo a la educación, sino también a cualquier profesión, al mundo académico, a la medicina, todo en general. Bueno, pues lo que os decía de esta ruptura generacional, lo que implica, y es el porqué de esta unidad, o este punto dentro de la unidad, es que el docente y el estudiante no han crecido de la misma forma, no se han educado de la misma forma, con lo cual el docente debe aprender a entender a los alumnos y para hacer esto necesita una formación continua, es decir, formarse con las nuevas tecnologías. Solo de esta manera el docente actual va a comprender a los alumnos. Y posiblemente pensaréis, pero bueno, el día que yo sea docente eh, no voy a tener este problema. Al revés, la tecnología está evolucionando tanto que cada vez somos más distante una generación de otra. Con lo cual yo os puedo garantizar que cuando vosotros seáis docentes o en el futuro cuando llevéis años en la docencia, las próximas generaciones serán más distantes. Vosotros seréis más distantes con ellas que posiblemente yo con vosotros. Así que la vida está funcionando rápida. Con lo cual, tenemos que empezar a entender que nos tenemos que formar no solo en el contenido, sino también a entender a los estudiantes. Y esto va relacionado mucho con sus hábitos diarios y que en este caso van relacionados con el uso de la tecnología. Pues bueno, habiendo contextualizado esta revolución digital, cómo surgen los ordenadores, cambian los programas con los que utilizamos los ordenadores, las bases de datos, cómo llega Internet a nuestra casa, cómo esto se hace móvil, tanto en los sistemas operativos, Internet y también los dispositivos, cómo existe esta ruptura generacional tan patente entre padres e hijos, docentes y estudiantes, tenemos que ver cómo todo esto ha afectado a la educación actual. Y es lo que vamos a ver en el siguiente punto de esta unidad. Bueno, espero que la hayáis disfrutado y espero vuestras preguntas a través del foro.